Diego, una preguntita. El ejemplo que vos ponías antes de las tres empresas que pagan ingresos brutos, las telefonías, supongamos el kiosco, la más simple, digamos, tiene 4.000 pesos por año que paga de ingresos brutos y quiere un proyecto determinado. Cliquea en la computadora, la plata va al proyecto que ya está aprobado por el comité de selección. ¿Qué obligación tiene la fundación, la entidad, etcétera, hay que publicitar el nombre? Digamos, es un proceso de sponsoreo, de donación, ¿hay alguna diferencia? No sé si pueden explicar un poco esa parte. Mira, eso queda en manos del beneficiario del proyecto y el mecenas. La intención de la ley es que haga el contacto, que no solo sea la publicidad, sino que se involucre. Directo, o sea, la ley no establece ninguna obligación. O sea, el tipo puede donar anónimamente, queda su impuesto pago, o puede acercarse a un club de barrio que tiene una obra de teatro y dice, mira, el programa de mano pone kiosco 24 horas, Carlitos, bueno, la idea de la ley, más allá de lo malo, es que se involucre. Que el sector privado tome algo de la energía creativa del sector cultural y que el sector cultural tome algo del profesionalismo del tipo que está en la calle y que tiene que pagar sueldos y que sabe que el mundo no es toblinismo, sino que, digamos, hay racionalidad y eficiencia. La idea es que los dos se acoplen y tomen cosas en uno de los otros. Sí, no necesariamente buscas una actitud de marketing o de publicidad. Esto es como lo quiera el mecenas y como lo quiera el beneficiario, digamos. O sea, me parece que eso tiene que ver con lo que decía Pablo, de que interactúen, de que si el Estado, lo único que nosotros le vamos a exigir es una rendición de cuentas de ese proyecto, porque nosotros tenemos que velar de que los recursos esos que no ingresaron de ese modo de impuestos al gobierno de la ciudad sean auditados y se hayan consumido para lo que fue el origen. Pero lo que no pretendemos y lo que no queremos, y creo que son los malos ejemplos que tenemos, es esa intermediación del Estado entre el público y el privado. El Estado tiene que allanar el camino, lo que tiene que velar es que se cumpla el objeto central por el cual el beneficiario recibió ese aporte de mecenas y el Estado dejó de percibir esos tributos. Ese es el concepto que nosotros queremos. ¿Y cómo lo vuelve a nosotros? Como yo desarrollo. No hay ninguna duda, está estudiado, está demostrado en Brasil y en otros lugares, y por eso doy ejemplo, porque lo hemos estudiado hasta el hartazgo con Pablo, claramente vuelve el mayor turismo, vuelve el mayor desarrollo, vuelve el mayor hotelería, vuelve mayor inversión, vuelve y vuelve mucho más. Lo que nosotros queremos es seguir siendo ese faro, como le decíamos, o como se atrevió a planteármelo en aquel entonces cuando hablamos en la primera reunión con Mauricio, que nos decía él que para él podía ser una revolución esto, y yo decía, bueno, un poco fuerte el tema de revolución, pero definitivamente creo que cuando uno mira a otros países hay una revolución cultural. Yo decía en esa discusión cuando nosotros planteamos con Mauricio, cuando la revolución pasó por las comunicaciones, la primera ciudad de Latinoamérica que hizo el subte fue la ciudad de Buenos Aires. Después hoy San Pablo nos multiplicó por 4. Muchos nos multiplicaron por 4. Sin duda la ciudad de Buenos Aires es una de las más importantes en cuanto al exponente de su expresión cultural. Pero cuando uno empieza a mirar a otras partes del mundo, empieza a ver cómo los artistas fluyen hacia Brasil, empiezan a fluir hacia San Pablo, porque hay un mercado más dinámico, con más volumen, nos damos cuenta que necesitamos volver a retomar esa revolución, ponerla hacia adelante, y el Estado tiene que dar algo de eso, porque si el Estado se mete en todo, no termina haciendo las cosas bien. La idea es controlar lo que se junta entre públicos y privados. ¿Qué otra pregunta? Bueno, yo quería hacer un comentario que está relacionado con lo que dijo Diego recién. A veces cuando uno defiende el gasto en cultura, tiene que entender una cosa que dijo Diego recién, es que el gasto en cultura es creador de empleos, uno de los creadores de empleos más eficientes. Y hace poco hubo una anécdota en Estados Unidos, cuando se votó el mega plan en el gobierno de Obama de los 700.000 millones de dólares de subsidio al sector privado, habían dejado fuera el sector cultura. Entonces Robert Redford, que es el lobista en jefe del sector cultural norteamericano, dijo públicamente, bueno, dice, ¿quién se va a la discusión acerca de cuánto cree impuestos del sector cultural? ¿Cuántos puestos de trabajo crea el sector cultural? Llevó las carpetas al Congreso norteamericano y le demostró, por estudios serios de economistas, que cada peso invertido en cultura en Estados Unidos creaba más empleo que cada peso destinado al sector automotriz. Finalmente, por supuesto, pusieron un montón de plata. Es decir, ni siquiera, digamos, hay que tener en cuenta permanentemente que no solo es altruismo, sino que es creación genuina de empleo altamente calificado. ¿Cuáles son los
la ley establece ciertos parámetros que son, si es una persona física, los antecedentes del artista, digamos. ¿Sí? Un artista, por ejemplo, si está al inicio de su carrera, está bien que pida una beca de perfeccionamiento. Si está, ya es un artista reconocido, puede tomar proyectos de mayor envergadura. Es decir, uno siempre ve, digamos, los antecedentes. En cuanto a una fundación, ve un poco, digamos, cuáles son los antecedentes, cuál es el movimiento económico que ha tenido y quiénes son los que dirigen ese proyecto. Por ejemplo, nosotros hemos discutido con Facundo y todo el equipo de Artega proyectos que podría presentar Artega. Bueno, Artega ya tiene un volumen, tiene una cantidad de años, es decir, tiene un prestigio institucional atado a que el proyecto que proponga tiene como una coraza de capacidad institucional para desarrollarlo. Entonces uno lo que va a balancear es eso. Y el mundo cultural de Buenos Aires, más o menos todos conocemos a los principales actores, que uno puede medir las capacidades, la ambición, la capacidad de innovación, digamos, la experimentación. Es decir, un poco es una valoración muy subjetiva, por eso como yo digo, las 6 personas que integran, todos provenimos de distintos campos y con experiencia en cuestiones diversas, ¿no? Y con miradas distintas. Sí, también hay que destacar que además estas 6 personas, que son el Consejo Madre, cada una de las actividades, por decirlo de... Son consejeros alternos. Hay consejeros alternos para cada una de las actividades, sea, digamos, para exacerbar danza, teatro, cualquiera de las artes plásticas, cada uno tiene su consejito, que son los que asesoran a ellos en la especialidad. Por ejemplo, en plástica está Antonio Seguí, Luis Wells y Américo Castillo. Las 3 personas vinculadas a la plástica, con experiencia, unos como gestores, otros como estrictamente artistas. Bueno, está buscando en la variedad un consenso. Y desde ya que no hay ni miradas políticas, ni miradas de listas negras, ni nada por el estilo. O sea, proyectos independientes sin personería jurídica, Lo de autogestión. lo puede presentar el líder del proyecto. Eso, por ejemplo, se da mucho en teatro. En teatro, la ciudad se sabe, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más importante de Iberoamérica en teatro independiente. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires 200. Bueno, pero la forma organizativa de ello es una cooperativa que para nosotros fue un descubrimiento que cuando llegamos a la discusión real eran cooperativas de palabra. Un poco como la mafia, ¿no? Es decir, que todos mantengan el acuerdo, o sea, no tenían papeles. Entonces lo que descubrimos es que personas muy importantes se presentan como cabeza del proyecto y cuentan todo lo que tiene el proyecto. Y ahí tenés que entrar por personas físicas, ahí tenés que Claro. entrar por... No puede presentar su Claro, proyecto sí. automático. Sí, porque si vos tenés una cooperativa que no tiene personalidad jurídica, nosotros no Claro. podemos ayudar, entonces ahí tiene que ser Un una persona representante. física. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo están publicados los proyectos online? Bueno, los proyectos una vez que se aprueban están publicados, hasta que consigan su financiamiento. Y que ahí O sea, vos lo vas a leer, digamos, vas a leer todos los proyectos y eso es de acceso libre, aun cuando vos no seas contribuyente de ingresos brutos. Y cualquier particular puede leer la lista de proyectos. Sí, buenas tardes. Al margen de lo que es persona física, las personas jurídicas tienen que ser asociaciones civiles o pueden ser también empresas en formato SRL o SA que estén trabajando para la cultura. Es una pregunta. La segunda pregunta, si los proyectos tienen algún límite máximo. Y la tercera pregunta tiene que ver con la gestión política en sí. En última instancia son fondos que el gobierno deja de recibir en un porcentaje que termina siendo entre el 0 y el 2% de su recaudación, en un supuesto en el cual todos los contribuyentes va entre el 0 y el 2 de su recaudación. ¿Sí? No, 0 y el 2 es lo que vos podés aportar como mecenas. Nosotros Correcto. destinamos el 1.1 anual de los ingresos brutos. Eso es una determinación que fijamos nosotros porcentual. La Ciudad de Buenos Aires... Del presupuesto, 1.1. 1.1. Bien.